Buenos días a todos. Y en primer lugar, una mala noticia tengo para ustedes. Y es que todo lo que tengo es este cartelito nada más. Ninguna figura, no hay diapositiva, no hay dibujito, nada de eso. Y además ni siquiera lo hice yo. Así que esto es lo que les puedo ofrecer y bueno, como mala noticia. Pero dicho lo cual, vamos a lo que importa, a lo que nos interesa en este momento. Y es que vamos a... Ok, ahora se escucha mejor. Bien. Dicho lo cual, vamos ahora a lo que nos interesa y que es ver lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Como cuando nos sumergimos en la lectura de los eventos que hacen el paso de Jesús aquí en la tierra, resulta muy fácil que se nos pase por alto el evento del bautismo. No sé si les pasa a ustedes o es impresión mía nomás, pero el bautismo se lo toca de Jesús cuando hay una celebración de bautismo. Es un evento que hasta parece de pocas luces. Si se lo compara, por ejemplo, con el dramatismo de la resurrección de Lázaro, o por ejemplo el magnetismo de la transfiguración, o la belleza del Sermón del Monte, por nombrar algunos de los eventos que tenemos de la vida de Jesús. Pareciera un incidente curioso, como que tenía que cumplir Jesús una formalidad. Había que bautizarse, pasaban por aquí y es lo que había que hacer. Nada más lejos de esto. Realmente el bautismo de Jesús fue un evento primordial y de profunda importancia para Jesús, para las personas que estaban en ese momento allí y para nosotros hoy también. Es muy importante y tenemos mucho que aprender de ello. Y voy a leer, si quieren seguir la lectura, el evento del bautismo de Jesús, que está en varios evangelios. Yo tomé el de Mateo, en Mateo capítulo 3, del versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo les pido que por un momento imaginemos una situación como que un médico cirujano de alto renombre internacional se presenta en un hospital y le pide al estudiante de primer año de medicina que lo opere. ¿Qué va a decir el estudiante? Pero no, doctor, ¿cómo voy a ser yo quien lo opere? Usted es quien me tiene que operar a mí. Yo no me pondría en una cirugía en manos de una persona que es un estudiante de primer año de medicina, nada más. Y esa es exactamente la tensión que se produjo entre Juan y Jesús. Esa tensión como la del estudiante que el médico famoso le pide que lo opere. Esa tensión se vio entre Juan y Jesús. Y como leímos en el primer versículo, el 13, dice clarito: Jesús fue de Galilea a encontrar a Juan, al Jordán, porque quería ser bautizado. Y cuando se iba arrimando Jesús, iba al encuentro de Juan, ahí se produce el choque de inmediato, porque empiezan a ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Juan conocía de la santidad de Jesús. Él también sabía que él era pecador. Y cómo él iba a bautizarlo cuando él estaba bautizando el bautismo del arrepentimiento. Bautizaba a pecadores que se habían arrepentido. ¿Cómo iba a bautizar a Jesús, que era santo? Eso tenía
una lógica total. La lógica de Juan era perfecta. Todavía le decía para convencerlo, yo necesito que tú me bautices a mí, le decía Juan. Trataba de convencerlo. La lógica de Juan era impecable desde el punto de vista humano. Pero Dios tiene su lógica propia. La lógica que tiene una dimensión y una manera diferente. Jesús le responde, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Y en el verso 15 aparecen esas dos palabras que cambian un antes y un después de Juan. Entonces le dejó. Mágico. Hoy quisiera que pensáramos en estas preguntas. ¿Qué significó para Juan el Bautista? Te dejo actuar. Señor, te dejo actuar. ¿Y qué significa para nosotros hoy? Si pudiéramos rendir nuestra propia lógica a las manos del Señor, para que Jesús tome el control total de nuestra vida. Permiso, voy a poner agua al vaso. No me atrevo del pico. Decía entonces, ¿qué pasó con Juan y con nosotros? Con esta expresión, dejarle actuar. La palabra dejó viene del griego. No me pregunten cómo se pronuncia porque son símbolos el alfabeto griego y las letras sé 2 o 3 conocidas y nada más. Pero sí sé el significado. Dejó significa ceder, permitir, dejar el control. Eso significa dejó. Juan le dejó, cedió, le dio permiso, soltó el control. Juan no entendía por qué, como venimos diciendo, el Cordero sin mancha debía someterse a este bautismo del arrepentimiento. En los versículos previos a donde yo leí, ahí lo explica bien y figura que él bautizaba a todos aquellos que habían confesado pecado y se habían arrepentido. ¿Cómo podía bautizar a Jesús, que era santo y puro? Es como si yo voy en un coche, en una máquina, como acompañante del piloto. A mí me pasa, les estoy honesta, cuando otro conduce. Yo voy pensando, necesita una segunda para la subida, fuerza más que velocidad. Yo frenaría en esta curva y no estamos tentados a dar indicaciones o tomar el volante. Y eso es lo que a veces tratamos de hacer. Y Juan tenía su propia hoja de ruta teológica respecto del bautismo. ¿Cómo voy a bautizar a esta persona que es santa y no tiene pecado de qué arrepentirse? Pero ¿qué pasó? Juan escuchó a Jesús. Jesús habló, quitó las manos del volante y le dejó que conduciera a Jesús. Sabemos pues que así sucedió porque lo bautizó, de hecho. Le dejó de Juan significa que él dejó pasar una objeción piadosa, de una objeción piadosa a un silencio obediente. Una objeción es una excusa, un tratar de justificarse, y tenía visos de piedad, porque él decía, yo tengo que ser bautizado por ti. Era lógico y piadoso lo que decía. Sin embargo, pasó de esa excusa piadosa a ser un obediente silencioso y aceptando lo que el Señor le pedía y realizar la voluntad, Señor. Juan no entendía por qué necesitaba Jesús sumergirse con los pecadores. No encajaba, no le cuadraba, pero le dejó. Permitió y le dio permiso para que la voluntad de Dios se cumpliera. Esto pasó con Juan. Respecto de nosotros, ¿somos capaces
de hacer como Juan? ¿Somos capaces de dejar nuestras expectativas personales, nuestros proyectos, lo que nosotros pensamos que está bien y queremos alcanzar, planes, y no utilizar los métodos incomprensibles a lo mejor de Dios? A menudo le decimos a Dios cómo bendecirnos. Queremos pedirle que Él restaure nuestra familia, pero a nuestra manera. Queremos que acomode nuestra situación económica con los medios que yo conozco, con las maneras que yo tengo para hacerlo. Tenemos nuestro propio libreto para indicarle al Señor cómo tiene que actuar con nosotros. Tenemos somos un copiloto que estamos indicándole siempre y le pedimos que haga lo que tiene que hacer. Imaginemos que el barro es imposible que le diga al alfarero cómo moldearlo. Es una insensatez importante, ¿verdad? Bueno, tan así de insensato es pretender decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entendámoslo o no, lo querramos o no, el Señor sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer. Darle permiso a Dios o dejarlo significa decirle, Señor, no entiendo por lo que estoy pasando. No entiendo por qué estoy viviendo esta situación. Lo comprendo porque tú me pides que haga esto o deje de hacer aquello. Pero te dejo actuar a tu manera, no a la mía. Lo dejo a Dios actuar. Tal vez existe en tu vida algún sector, algún pedacito, algún rincón donde Dios no tiene cabida. Esa parte que te la reservas para tu propio manejo. Entra al recibidor, entra al comedor porque damos gracias por los alimentos, viene a la iglesia contigo, vamos de campamento, pero a lo mejor hay otros lugares donde no lo dejamos que venga, no le damos permiso al Señor para que nos acompañe. Simplemente queremos llevar nuestra propia agenda, que no nos venga a indicar cosas, algunas partes nomás. Quizás hoy es el momento para que le des permiso al Señor para que entre a hacer todo lo que Él tiene y quiere hacer en tu vida en plenitud. Sencillamente tienes que dejarle actuar, que haga su voluntad como lo expresó. Deja ahora, le dijo Jesús, para cumplir con la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Bien, siguiendo con el relato, Jesús se sumerge en el agua, se identifica con la humanidad y al salir del agua los cielos se abrieron y la escena dejó de ser privada. La escena que nos encontramos ahora ya no es privada. No es entre Juan y Jesús, ya es pública. Porque tenemos toda una escena que acabo de relatar. Sale del agua Jesús y tenemos una manifestación visible, audible y física de la divinidad en plenitud. Tenemos al Hijo en el agua, el Espíritu Santo en forma de paloma que desciende sobre su cabeza y la voz del Padre del cielo hablando. ¿Saben? Cuando yo era chica, de la edad de primaria, en la escuela dominical, cuando nos contaban las historias de Jesús, lo que hacía y demás, yo siempre pensaba, ay, cómo me hubiera gustado vivir en esa época y estar ahí con la pesca milagrosa y todo lo que hacía Jesús, participar. Cosa de chicos, por supuesto, porque no era posible. Pero al estar viendo este tema ahora, dije, la pucha, este sí que era un momento lindo para estar. Tener a Jesús, el Espíritu Santo representado y la voz del Padre hablando arriba. Descendió el Espíritu Santo y una voz celestial pronunció una declaración. Y quiero referirme justamente, para ir ya al final de este evento, referirme
a la declaración de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Es una declaración de un profundo significado para la vida de Jesús en aquel momento y para nosotros hoy también. Es en un momento preciso que se da esta declaración. Iba a comenzar el peregrinaje de Jesús a ejercer su ministerio para el que vino aquí en la tierra. Estaba por salir del anonimato, por abandonar la discreta carpintería, e iba a empezar a hacer su vida y su actividad pública. Por lo tanto, es muy importante esta declaración que hace Dios diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque revela de una persona desconocida, revela sus credenciales. ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? No era cualquiera que se había ido a bautizar y que se había arrepentido de sus pecados. No, de ninguna manera. Este es mi Hijo amado. Da credenciales. Esto lo entendemos bien cuando pensamos en las relaciones internacionales hoy en día. Los países tienen a su representante de un país en otro a través de los embajadores, cónsules, etc. Entonces, el embajador de aquí de España, si tiene que ir a otro país, desde aquí el gobierno le tiene que dar credenciales, cartas que lo acreditan, lo aprueban, lo reconocen, para que el otro país lo pueda reconocer como representante de España. Si no, no podría negociar asuntos comerciales de ninguna índole. Y de la misma manera, aquí, Dios está mostrando las cartas de referencia de quién es Jesús. Es mi Hijo amado, es el Cristo. Y no solamente se refiere a Él, a Jesús, este es mi Hijo amado, se lo está diciendo a los terceros que están ahí. Y a nosotros hoy también. Nos dice quién es Jesús. El Padre está dando a conocer públicamente el sello de aprobación y de respaldo a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un bebé que nació hace tiempo? ¿Es una persona que nos marca el tiempo antes y después de Cristo? Los tiempos. ¿Cuándo ocurrió tal cosa? En el año tal, antes de Cristo, en el año tal, después de Cristo. ¿Es un referente temporal? ¿Es un profeta? ¿Un hombre sabio, bueno, un maestro de la ley? ¿Quién es Jesús para ti? Es alguien que nos marca dos fechas en las que lo que menos hacemos es acordarnos de Jesús, como Navidad y Pascua. Son fechas de festivos, no para recordar lo que se recuerda en realidad. ¿Quién es Jesús para ti? El Padre lo mostró como que es su Hijo amado. Y en segundo término agrega el Padre, que Él está complacido con el Hijo. Es decir, que está satisfecho, está contento, está gustoso con el Hijo. Pero, ¿cómo puede estar complacido? ¿Qué significa esto? Es una expresión que a nosotros nos resulta un tanto extraña. A ver si compartimos esto o no. Pero nos desconcierta un poco estas palabras y no lo entendemos. Porque nosotros no estamos acostumbrados a aprobar a las personas o tener, que no se nos apruebe por una relación. No se nos apruebe por el ser, sino por el hacer o tener. A ver, me voy a explicar un poquito más. Cuando éramos chicos nos decían a lo mejor, para que te aprueben tu conducta y todo eso, tiene que hacer bien las cosas. Tiene que haber resultados objetivos de lo que uno hace. Yo te quiero por lo que haces, no por quién eres. ¿Se entiende? Entonces, por eso nos resulta extraño, no nos resulta que el Padre diga que está complacido con Jesús y no había hecho nada, todavía no había empezado su ministerio, porque nosotros tenemos otro cuadro en la cabeza. No sé si me alcanzo a explicar o lo lío peor, pero la relación
es revolucionaria realmente. Es revolucionaria porque aquí, cuando dice estoy complacido, Dios le está diciendo al Hijo, no necesito que hagas nada. No necesito que hagas una cantidad de milagros. No necesito que tengas X cantidad de discípulos, que des tantos mensajes. No necesito que hagas todas esas cosas. Yo estoy complacido contigo por quién eres y por tu obediencia, no por tus logros. Estaba complacido por la comunión con el Padre y no por el activismo de Jesús. Se entiende un poquito mejor ahora, ¿verdad? Por lo que era Él en obediencia. Y vemos a través de los 4 evangelios que permanentemente Jesús dice, estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Vine para cumplir la obra de mi Padre. Vengo a hacer la obra que el Padre me ha enviado a hacer. Permanentemente lo dice. Esa es la comunión que tenía con el Padre. El Padre estaba complacido por esa comunión, no por todo lo que fuera a hacer, por su logro o su activismo. Nosotros a veces podemos caer en la trampa de buscar complacencia en algún lugar equivocado. El ser humano, en forma permanente y desesperada casi, busca ser aprobado por la gente que le rodea, por los padres en primer lugar, la gente cerca, hermanos si los tienen, amigos, la sociedad en general, los vecinos de la comunidad, el jefe, compañeros de trabajo, las redes sociales, ahora que es actual esto de las redes sociales, ser aprobado por toda la gente con la que uno tiene contacto. Y en realidad esta aprobación no nos va a satisfacer. En algún momento nos vamos a desilusionar, nos vamos a tener alguna decepción con ello. La verdadera aprobación la tenemos que buscar en Dios. Tenemos que buscar ser aprobados por nuestro Padre en obediencia. Esa es la aprobación que necesitamos. Ser aprobados por Él. Por nuestra naturaleza pecaminosa, estamos todos alejados de Dios. No, como nos explicaba el pastor Oscar el domingo pasado, estamos lejos de Dios y condenados porque somos pecadores. Pero tenemos un puente, tenemos una salida. Y hoy, el Padre Celestial que abrió los cielos sobre Jesús, también te dice, si te arrepientes de tus pecados y recibes al Hijo y crees en su nombre, también te adoptaré como hijo amado. Pero no por lo que hagas, no por tus logros, no tienes que hacer nada, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti. Es por gracia, es un regalo, aceptando a mi Hijo en su nombre y arrepintiéndote de tus pecados. No tienes que hacer nada, como decíamos con Jesús, que reclamaba para aprobarlo, para decirle, mi Hijo amado, tu comunión y obediencia, así como obedeció Juan y le dejó. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios toque tu vida, que entre a morar en tu vida? En Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice también, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. También puedes ser hijo de Dios, un hijo amado, creyendo en el nombre de Jesús, que vino para salvarte, por gracia, por regalo. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo, reconociendo que somos pecadores. Ni los pastores, ni la iglesia, ni yo, ni siquiera el mismo Dios te va a presionar, te va a obligar. Este es un derecho y una libertad que te da Dios.
de permitirle que entres en su vida. Él te pide permiso, no va a entrar bruscamente, ni de manera violenta. Te pide permiso para entrar. En Apocalipsis leemos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Llama nomás, no va con un hacha a derribarla. Si alguno oye mi voz y la abre, y abre la puerta de adentro se abre. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En Apocalipsis 3:20. Es la imagen más sublime de respeto y bondad. Dios no te va a violentar, no te va a oprimir. Él solamente llama y te ofrece la posibilidad de tener salvación a través del sacrificio de su Hijo. Que cada uno de nosotros pueda cederle lugar a Dios en su vida en forma plena, si todavía no es su Salvador, que le ceda también su lugar, le dé permiso para que entre como Salvador de su vida y así poder disfrutar de la vida eterna. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pues damos gracias al Señor y especialmente también a Graciela por la predicación en esta mañana, muy clara, en el ejemplo de Jesús en su bautismo, identificándose con nosotros, asumiendo el pecado que no cometió, pero nosotros sí que hemos cometido, para que en él podamos tener vida. Y esto es lo que vamos a recordar también. Murió para ofrecernos la